Cargar entonces todo esto. No aparece. Ahí se fue el escrito. Ahí empecé que no está libre, así que puede ser que sea justo ese. ¿El 8 ese? Pero la mayoría debería haber llegado al escritorio. ¿Ya llegó? Cuéntame si ya llegó, si no. ¿Aquí te lo aparece todo bien? ¿El resto? No aparece. ¿El botón de análisis de datos? ¿O el laboratorio? Análisis de datos no me aparece. El análisis de datos entonces se activa así. Uno debe ir aquí a archivos, al principio arriba de la pestaña archivos. Una vez que está el archivo, deberíamos buscar opciones. En mi caso, no alcanza, entonces aparece más y aquí aparecen las opciones. Entonces uno busca opciones y cuando aparece opciones buscamos complementos. ¿Sí? Complementos. En complementos, al medio debería aparecer herramientas para el análisis. ¿Ya? Usted lo pincha y vamos a ir. En ir aparece otra ventanita y hay que marcar herramientas para el análisis, pero hay que preocuparse de que aparezca el ticket. O sea, hay que marcar en el cuadradito, si no, no funciona. Que aparezca el cuadradito y ahí aceptar. Y ahí entonces debería aparecer herramientas de análisis. Ahí se pasó, así que perfecto, para allá bien. Y ahí debería aparecer el botón que dice herramientas de análisis. ¿Ya? Análisis de datos. ¿Todo bien? Entonces hasta ahí, seguimos. Espera. ¿Cuál estás arriba? Datos. Eso es algo que hay que tratar de activar en el PC porque puede ocurrir, típico, que uno llegue al día de la prueba y el día de la prueba no está activado. No. Ocurre, usted ya lo sabe, ya tiene su semestre aquí en Duo, sabe que sobre todo en matemáticas, para los exámenes los profes los cambian. Y nos falta el profe que le dice, ya hemos recibido reclamos de ese tipo de cosas, que le dice que eso es parte de la materia del curso. Y usted debería saber activar ese botoncito. Así que aprenda a activarlo, ¿ya? Porque es algo que debería saber hacer. ¿Bien? La verdad es que yo no lo considero parte de la materia del curso, pero... y yo les digo a los chiquillos cómo se activa, pero en el examen. Pero bueno, le puede tocar cualquier punto. Así como yo soy profesor de otras cosas. Mercado de los humanos. Entonces, para que lo aprenda, dígame. No me aparece. Si no aparece, puede que aparezca el icono. A veces no aparece el nombre, pero aparece el icono. Todo el día. Estoy en Bogotá. Hoy, por primera vez en mi vida, me tocó servir el café. Bien. Para hacer el análisis de datos, entonces, uno pincha análisis de datos, le arroja una ventanita, un menú con un montón de opciones. Aquí lo que hay que marcar es estadística descriptiva. Para hacer una descripción estadística. ¿Cómo se llama el curso? Estadística descriptiva. Esa es la opción con la que deberíamos trabajar y aceptar. Bien. Acá lo primero, aparece una ventana entonces, en donde lo primero es marcar el rango de entrada, que es la columna con la que vamos a trabajar. En este caso, las notas. Bien. Ahí marcamos las notas, entonces fuimos a análisis de datos, estadística descriptiva, y nos aparece esta ventana en donde el rango de entrada sería la columna con la que vamos a trabajar, notas finales. Bien. Uno podría seleccionar más de una columna o más de una fila, claro que sí. Hay que tener cuidado, eso sí, porque hay que indicar si estamos agrupando por columna o por fila. En este caso estamos agrupando por columna, por eso hay que indicar por columna. ¿Ya? Si uno lo marca por fila, está mal. Pero entonces le va a hacer una tabla por cada fila. ¿Bien? O sea, va a ser, no sé, 600 tablas, porque son 600 filas, 600 tablas. ¿Vale? Entonces, hay que marcar por columna porque los datos están en una columna. Otra cosa importante, si usted marca con título o no marca con título, da igual. Pero sí es importante indicar eso en la especificación. Si marcamos con título, hay que poner que el rótulo, o sea que el título va en la primera fila. ¿Ya? Si no lo marcamos con título, no es necesario marcar esto.
Entonces, el rango de entrada y el bruto de la primera fila, todo eso lo que tiene que ver con la entrada. Luego vamos a la salida. En la salida, lo primero que me dice, rango de salida, ¿dónde quiero poner la tabla? Una hoja nueva, en una hoja que ya existe, en un libro nuevo, si queremos ver un libro, en este caso, lo vamos a hacer en una hoja nueva. ¿Ya? Así que vamos a dejar ahí rango de salida en una hoja nueva. ¿Ok? Ahí que nos ponga en una hoja nueva, no van a... Porque no tenemos ninguna hoja ni nada de esa. ¿Ya? Así que nos va a hacer una hoja nueva. Y más bajito, o sea, solo dos cosas en la entrada. Bien. Seleccionamos los datos, el título, y solo dos cosas en la salida. ¿Dónde vamos a poner la tabla? Y resumen de estadística. Resumen de estadística porque si no la tabla no hace nada. Bien. Solo hemos seleccionado datos. Y entonces resumen de estadística, y entonces voy a hacer la tabla de los datos. Ahí está. Esto es la verdad. desarrollo. Ah, ahí está. Bien, cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Alguien no le salió? ¿Qué ronda Luca? Entonces no le marcó el roto, marcó contigo. Así va. ¿Qué es el dato periodo número? ¿Por qué? Porque usted marcó el título, pero no le dio el título. Hay cosas que no son números, ojo con ellas. ¿Bien? Por eso se da. ¿Bien? Esa bolita, bien, ¿quedan dudas? No, sí, hay que poner la tablita. Entonces, la gracia de esta tabla, usted ya lo ve, aquí tiene la respuesta, aquí tiene las preguntas A y B. Kurtosis, coeficiente de asimetría. Vamos a llegar y copiar. Entonces, kurtosis, vamos, copiamos el kurtosis 0,6, coeficiente de asimetría, copiamos el coeficiente de asimetría, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el kurtosis, coeficiente de asimetría. Bien, y ahora viene lo... bueno, ahora viene, hay que interpretar esto. Pero para el kurtosis, lamentablemente, como ya lo hablamos en su clase, o sea, la clase de esto, tiene nombres bien raros. Entonces habrá que recordar algunos nombres. Lo vamos a recordar primero con el nombre raro. Y después lo vamos a recordar en palabras para que lo entienda cualquier mortal, por lo menos cualquier mortal que sepa lo que significa el kurtosis. ¿Ya? Entonces, el kurtosis nos damos cuenta que nos dio muy alto. ¿Por qué muy alto? Porque debería estar entre, uno desearía, para que fuese una distribución normal, uno desearía que esté entre menos 0,5 y más 0,5. Siempre cercano al 0. Entre menos 0,5 y más 0,5. Y nos dio 0,6. Muy alto. ¿Bien? Entonces, en palabras de cualquier normal, eso quiere decir que hay muchos datos cerca del promedio. Técnicamente se dice hay una alta concentración de datos cercana al promedio. ¿Bien? Pero el nombre técnico para eso es así. La distribución de datos es leptocúrtica. Leptocúrtica. Es el nombre entonces para cuando el número es más alto del rango. Leptocúrtica. Y esto quiere decir, hay una alta concentración de datos en torno a la media, al promedio. Eso está ocurriendo, que hay muchos datos cerca del promedio. Y entonces decimos que la concentración es leptocúrtica.
no se acerca a una distribución normal. El coeficiente de asimetría, por el contrario, es muy bajo. ¿Okay? Es muy bajo. Porque también nos gustaría que esté entre menos 0,5 y más 0,5. Pero nos dio menos 0,7. Si le cuesta en eso, si le cuesta pensar en eso, piensen cuando una moneda baja, que baje menos 0,7, a que baje menos 0,5, ¿quién está bajando más? El menos 0,7 está bajando más. ¿Bien? Entonces menos 0,7 es más negativo, por así decir. Y nosotros queremos que esté entre menos 0,5 y más 0,5, o sea que esté cercano al 0. Así que menos 0,7 no nos sirve tampoco sería una distribución normal. Si es que nos preguntan eso, la verdad es que solo nos dicen eso. Solo nos están diciendo calculo e interpreten. ¿Qué quiere decir coeficiente de asimetría negativo? Quiere decir que la asimetría es negativa. Y la asimetría negativa quiere decir que gráficamente uno tiene que tener eso en la cabeza, que la cola del histograma va a ser negativo, y por lo tanto muchos datos están por arriba del promedio. ¿Bien? O sea, bien, yo lo digo porque ya lo sé, digamos, pero lo que les estoy pidiendo para poder interpretar este coeficiente, lo vamos a recordar mediante el PPT, ¿vale? Porque también es importante que sepa a lo que nos referimos. Entonces, primero, acabamos de hablar del cultuoso. Entonces nos dio mayor a más 0,5, nos dio 0,6. Estamos diciendo que el vector cúltico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una alta concentración de datos en torno a la media. En palabras gráficas estamos diciendo, si tuviésemos el histograma y tuviésemos el promedio por aquí, las torres del promedio, las torres que estén cerca del promedio, tienen mucha gente, porque hay mucha gente cercana al promedio. Eso quiere decir que hay una alta concentración de datos en torno al promedio. O sea, que el promedio, cerquita de él, hay mucha gente. Bueno, muchos datos, porque podrían ser empresas, regiones, etc. En torno al promedio hay muchos datos. Entonces, digo, las torres del promedio son muy altas en comparación al resto. Esto es el leptocúltico, que es lo que no queremos para que sea normal. ¿Bien? Tampoco queremos que sea platicúltico, vamos a aprovechar de recordar esto en el ejercicio de de allá. ¿Bien? Pero también ocurre cuando nos da menor que menos 0,5, que eso quiere decir que la concentración de datos en torno al promedio es muy baja. O sea, si tengo el promedio, hay muy pocos datos en torno al promedio. Dicho de manera gráfica, las torres del histograma son muy chicas en comparación con la otra, hay muy pocos datos ahí, y entonces el histograma se ve más o menos plano, ahí el nombre, platicúltico. No queremos ni un extremo, es una distribución normal. Bien. Bueno, uno de los tantos criterios, porque hemos visto que tiene que cumplir más propiedades, uno es ese, y el que le estoy pidiendo ahora que tengamos claro es el coeficiente de asimetría. Entonces, el coeficiente de asimetría también nos da un número entre menos 0,5 y más 0,5. También nos da un número entre menos 0,5 y más 0,5. Deseamos que esté entre menos 0,5 y más 0,5 para que sea normal. Si no, está fuera del rango normal. Y cuando nos da positivo, es porque la cola del histograma, si se ve gráficamente, va hacia la derecha, va hacia los positivos. O sea, hay muchos datos bajo el promedio. Tenemos el promedio y muchos datos bajos. Si estuviésemos hablando de sueldo, este es el sueldo promedio del país, mucha gente gana menos que el promedio. Es lo que uno esperaría que pase en Chile. El coeficiente de asimetría sea positivo. ¿Bien? O sea, tengamos el promedio de sueldo y mucha gente gana menos que el promedio. ¿Vale? El promedio, de hecho, andaba por las 500 lucas, lo vimos por ahí en un ejercicio, y la mayoría de la gente anda por los 300, 400, por ahí. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un coeficiente de asimetría positivo. Coeficiente de asimetría negativo es todo lo contrario, la cola va a ser negativo, que justamente esta es la situación que tenemos ahora. ¿Bien? Un coeficiente de asimetría negativo menos 0,7. Entonces, cuando yo digo esto es lo que tienen que pensar, la cola va a ser negativo, o sea que si tengo el promedio, mucha gente está por arriba del promedio. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, gran parte de las notas de examen están por sobre el promedio. ¿Bien? Así como, justo si también lo podríamos haber dicho en el contexto,
gran parte de las notas gran parte de las notas finales están cerca del promedio. Pero ahí me dicen solo cerca, no sé si a la izquierda o a la derecha. Esto me está diciendo que están cerca y además la mayoría está a la derecha. ¿Bien? O sea, son complementarios. Uno me dice si están cerca, y el otro me dice si están por arriba o por abajo, o sea, a la izquierda o a la derecha. Bien, entonces vamos a decir eso. Vamos a decir que la distribución presenta una asimetría negativa. La distribución entonces presenta una asimetría negativa. Esto quiere decir que, más del 50% o gran parte de los datos, la mayoría de los datos se encuentran por sobre el promedio. Bueno, ahí está más o menos en general, la verdad que uno, como les decía, podría interpretarlo en el contexto de lo que estamos hablando ahora, que sería decir, la mayoría de las notas finales están por sobre el promedio. Entonces, ambos datos me están diciendo que hay muchos datos cerca del promedio, la mayoría está por arriba. ¿Cómo cree usted que fue la gente en la nota final? ¿Bien o mal? Más o menos bien, ¿no? O sea, hay muchos que están cerca del promedio, la mayoría está por arriba del promedio. No hemos visto cuánto es el promedio. Vamos a ver cuánto es el promedio para saber cuánto es. Porque claro, a lo mejor el promedio es 2. Y claro, el promedio mejor que 2 no está. Pero el promedio teníamos acá. 5. Entonces, claro, estamos hablando de que mucha gente está cercana al 5.1, 5.2 y la mayoría está por arriba del 5.1. Entonces, obviamente, les fue muy bien. ¿Bien? Si la mayoría del curso ya está por arriba del 5.1 y la mayoría también está cercana al 5.1, o sea, los que no están por arriba estarán cerquita, 4, 4.8, 4.5 por ahí, es porque entonces les fue bien. Bien, esas son las interpretaciones del virtuoso y coeficiente de asimetría para que ustedes vean claro qué significa y qué corresponde. Esa es la pregunta A. ¿Dudas, consultas con cómo interpretar entonces estos dos coeficientes? ¿No? Perfecto. Vamos con la pregunta B. La verdad es que la pregunta B ya la respondimos, pero vamos a enfatizar. La pregunta B nos dice, solamente observando el coeficiente de asimetría, solamente mirando la línea de bloqueo, indique si cumple una condición de una distribución normal. Vemos que no, porque como lo habíamos hablado, tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5. El curtosis tampoco. O sea, ambos apuntan a que no, ¿ya? Pero solo están preguntando por el coeficiente de asimetría, nos vamos a concentrar en eso. ¿Y cuál es el argumento para decir si cumple o no cumple? Porque, ojo, aquí hay una pregunta, entonces hay que responder. Primero hay que decir si cumple o no cumple. Y después hay que argumentar. ¿Ya? Entonces, primero vamos a decir en este caso que no cumple, luego el argumento sería porque no está entre menos 0,5 y más 0,5. Ese es el argumento, así de simple. El mismo argumento para el curtosis. Uno ve si está en el rango y dice si cumple o no cumple. ¿Por qué? Porque está entre tanto y tanto o porque no está entre tanto y tanto. ¿Vale? Ese es el argumento. Esa es la justificación, por así decirlo. Entonces vamos a decir que no, vamos a decir aquí, las notas finales no tienen una distribución normal. No sé, vamos a decir al principio, usando el coeficiente de asimetría,
las notas, dando una distribución normal, dado que el valor es menor a 0,5. Claro, siempre hay formas de redactar el protocolo, obviamente. Pero yo lo Pero es salido, o sea que primero decir si tiene o no tiene una distribución normal y por qué en este caso no, porque es mayor a 0,5. ¿Tenía duda usted? ¿No? no. Bien. ¿Dudas? Si no hace ninguna pregunta con respecto al kurtosis, la verdad es que en este caso la respuesta sería la misma. Solo hay que cambiar eso. Usando el kurtosis, la nota final no tiene una distribución normal porque el valor es mayor a 0,5. Bueno, aquí deberíamos decir menor a menos 0,5, perdón. Porque si me da 0 igual sí, o sea, menor a menos 0,5. Como bien dice el compañero, eso quiere decir aquí no está entre Voy a pasarte Ramón. menos 0,5 y más 0. Eso es lo que me refiero. Es menor a menos 0,5, o sea, no está entre... Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Vamos a seguir. Entonces vamos a seguir testeando hasta ahora. Hemos hecho, bueno, solo nos han preguntado por uno, pero hemos hecho dos tests de distribución normal. Hemos hecho el de kurtosis, que nos dio que no, y hemos hecho el de coeficiente de asimetría, que nos dio que no. Ambos por la misma razón, están fuera del rango. Aunque uno nos dio fuera por debajo y otro nos dio fuera por arriba. Pero ambos están fuera del rango. ¿Bien? Entonces, otro criterio nos dice, haga el gráfico y vea si es normal. Ok, lo vamos a saltar esto un poquito, lo vamos a hacer luego, porque hacer el gráfico histograma, que ya sabemos toma tiempo, porque hay que hacer la regla de Sturgeon, redondear, los intervalos, etcétera, etcétera, etcétera. En la prueba, este gráfico debería ir. O como viene en la prueba 1, solo le decían cuántos intervalos ocupar y usted llegaba y agrupaba y listo. Ya le decían la amplitud. ¿Bien? Pero por ahora del tiempo lo vamos a saltar. Porque solo hace la gráfica que algo que hemos practicado. ¿Bien? Pero vamos a ver que hay preguntas rápidas. Así como ya respondimos las preguntas del kurtosis y coeficiente de asimetría rápido. La pregunta D dice, mirando el coeficiente, no, mirando la medida de distribución normal. O sea, mirando, perdón, la medida de tendencia central. Indique si esto se ajusta a una distribución normal. Podemos ver entonces que para este caso las medidas de tendencia central ya las tenemos calculadas. Promedio, media, moda. La media es el promedio, la mediana y la moda son las otras dos medidas de tendencia central. Nos dio 5,1, 5,2, 5,6. Andan como en 5 décimas de diferencia, no es tanto. ¿Bien? Así que yo diría que sí, son similares. Así que me las podría diciendo que sí. Creo que la clase pasada también no tengo una diferencia de 5 décimas. Más o menos, digamos que sí, las otras son similares. Están todas sobre el 5. Así que, ¿por qué no pensar en que sí son similares? Entonces vamos a decir las medidas de tendencia central si se ajustan a una distribución normal. Y el argumento sería justamente si son cercanas o no, dado que son similares
Entonces ahí tenemos la respuesta a la pregunta. De la medida de distribución normal con respecto a la medida de posición. Bueno, la posición central, también hemos visto otra de posición, son no central como representación. Bien, dudas hasta ahí. Se dan cuenta que esas preguntitas suelen ser rápidas porque todas salen directo de la tabla. O sea, uno recursoso, coeficiente de asimetría, medida del índice central, lo vemos directo de la tabla y ya está. ¿Qué es lo que cuesta un poquito más hacer? Bueno, un poquito más largo es el gráfico que ya lo vamos a hacer. No cuesta, pero es un profesor hay que aprender a agrupar y todo eso. Aunque la clase, o sea, la prueba debería ahorrarnos trabajo diciendo con qué agrupar y solo habría que agrupar. Pero sí, lo que es un poquito más largo es contar notas. Ya hemos visto que uno de los últimos criterios nos pedían contar, en este caso notas, porque estamos hablando de notas, entre un cierto intervalo. El intervalo mu menos sigma y mu más sigma. Que habrá que calcular cuánto es mu menos sigma y mu más sigma. Recuerde que el mu es el promedio, el sigma es la desviación. O sea, promedio menos la desviación, promedio más la desviación. Vamos a calcular cuánto es eso. Vamos a contar cuántas notas finales están en ese intervalo. Y si esto fuese una distribución normal, debería dar cercano a un 68%. Recuerde que se acepta un punto porcentual de diferencia más o menos, o sea, 67, 69 por ahí debería andar. Luego nos piden hacer lo mismo para 2 veces la desviación. Promedio menos 2 veces la desviación, promedio más 2 veces la desviación. En este caso, debería andar cercano a un 95% el promedio de error, el porcentaje. Y bueno, lo mismo, un punto porcentual, podría ser 94, 96, pero debería andar por ahí. Bien. Veamos entonces cuánto nos dan estas notitas y con eso ya podemos concluir si la distribución es normal y ya nos quedaría solo calcular probabilidades. ¿Bien? Bien, vamos a ver entonces. A contar. Esto sería así. Primero habrá que contar, vamos a escribir aquí, promedio menos más menos la desviación. Eso es lo primero que vamos a calcular. El promedio más menos la desviación. Para eso habrá que tomar el promedio menos la desviación primero, que sería promedio, perdón, sería esto, promedio menos la desviación. La vamos a marcar aquí por lo menos para que sabamos que esa es la que está ocupada. Y luego también iría el promedio más la desviación, que sería el promedio más la desviación. Entonces ahí tenemos ¿cuánto sería el promedio menos la desviación? El promedio más la desviación. Entonces vea, promedio que esto menos la desviación estándar, ¿cierto? Dios. Promedio. Bien, ¿qué habrá que hacer luego? Contar. Habrá que contar el número de notas entre 4,1 y 6,0. Eso es lo que van a hacer ahora. Contar el número de notas entre 6,1, entre 4,1 y 6,0. Eso sería lo otro que habría que hacer ahora. Y luego pasarlo a porcentaje, o sea, pasar a porcentaje, justamente. Bien. Esto lo hacemos por ahí con un contar puntos y conjunto de los municipios, la vez pasada. Bien. ¿Cómo se hace? Uno marca el criterio, o sea, el rango,
este caso no la prueba final, punto y coma el criterio, que sería notas mayores a 4,1, creo que era, punto y coma, normalmente marcamos en otro rango, notas finales, estamos trabajando punto y coma, el otro criterio, que sería notas menores a 6,0. Ya vamos a poner la fórmula. Profe, ¿Sí? nos perdí. Sí, la fórmula de cambio para que se pueda ver esto. Entonces acá, esto sería así. Marcar punto sí. Ah, el conjunto. Marcar punto sí. Conjunto nota. Abre paréntesis. Vaya las notas. Ojo que hay que marcar 2 veces la base de datos. Uno marca 2 veces la base de datos. Uno marca, no la base, sino que solo la columna que estamos contando. La columna C, luego pone el criterio, mayor que 4,1, después punto y coma, vuelve a marcar la columna C, punto y coma, vuelve a poner el criterio menores que 6. ¿Bien? Eso de que se va a bastar para contar las notas entre uno y otro. Nos dio 4,34. Bien, ¿qué me dicen? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Por lo menos? Si ya avanzó contando eso, que había 4 y algo, debería pasarlo a porcentaje. Así que en la casillita de abajo, tome ese valor y divídalo por el total de datos que está en la cuenta, está en la tabla de resumen. Lo vamos a hacer. Ese dato 2434, igual tomamos eso y lo dividimos por la cuenta que está por aquí, acá. Y ahí entonces tenemos el dato del porcentaje. Sería igual a 434 dividido por la cuenta, por los 0,43. Y me da 0,67, pero no tiene porcentaje. Esa sí. Bien, ¿qué me dice? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Puede marcar el Sí, 434? claro. Para ir viendo la fórmula. Pero, ay, de nuevo la hizo. Aquí no inteligencia. ¿Mostramos la fórmula de nuevo? Toma ahí, este número de arriba, el 434, pone igual, es súper fácil. Igual 434 y lo dividís por la cuenta. Es inferior. Y ahora lo convertí a porcentaje. A mí por lo menos es el que se fuerza un poco más de que sacar la cuenta. ¿Ahí dónde trabajo yo?
En los cierros, no. En la escuela cierro luego por la 68, ayuda a la calle. Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Jugaron la partida? ¿Sí? ¿Cuánto que tienen? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Ya, vamos. Julio. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto nos dio? 67.50. Ese porcentaje lo calculé tomando el 434 y dividiéndolo por el total de datos, 643. De ahí lo hemos pasado entonces a porcentaje. Bien. Nos dio 67.5. Para una distribución normal se espera que el promedio más o menos la desviación de un 68% a los datos. Así que andamos por ahí, 0,5. Así que sí se ajusta a una distribución normal según este criterio. Eso es lo que vamos a decir entonces acá. Vamos a decir el porcentaje de notas comprendidas entre 4,1 y 6,0 es un 67.5%. Lo que sí se ajusta a una distribución normal dado que es próximo a un 68%. ¿Qué es lo que se espera de una distribución normal? Bien, ¿qué me dicen hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ese 68% viene por la parte teórica, la materia. Entonces, cuando vimos el PPT, vimos que uno de los criterios era la física-simetría, el kurtosis. Pero los criterios para una distribución normal son, lo vamos a repasar porque justamente es lo que estamos viendo ahora. Tiene que tener forma de campana, la gráfica, eso aún no lo hemos hecho. Aún no hemos hecho la gráfica y no hemos visto que tiene forma de campana. Pero una de las cosas que debe tener una distribución normal es que tenga forma de campana la gráfica. Segundo, tiene que tener única moda, mediana y media, o similares, que eso ya lo vimos, que si eran similares. Así que eso sí se ajustaba, la gráfica aún no la hemos visto. Luego viene el coeficiente de asimetría, que debería ser cercano a 0. Vimos que no era así, así que esto no se ajusta a una distribución normal. ¿Bien? Y vimos también el kurtosis, que también debería ser cercano a 0. No era así, en este caso que estamos estudiando ahora, así que tampoco es normal. Y los porcentajes, que es lo que estamos viendo ahora. El promedio más o menos la desviación tiene que tener un 68%, eso sí se cumple. Y vamos a hacerlo ahora con menos 2 y más 2 veces la desviación. Hasta ahora, de criterio kurtosis y coeficiente de asimetría, fallo, dicen que no son distribución normal. Medida de tendencia central y estos de los porcentajes nos han dicho que sí. Vamos por ahí. ¿Bien? Así que vamos a tener que hacer la gráfica para ver si se ajusta o no se ajusta a la distribución normal. ¿Bien? Pero bueno, hagamos el último, que sería hacer el mismo cálculo que acabamos de hacer, pero sumando y restando 2 veces la desviación. Entonces, uno tiene lo siguiente. Tenemos nuevamente el promedio, la desviación y hay que ahora en este caso habrá que hacer la suma y la resta, pero con el promedio menos 2 veces la desviación. Entonces vamos a tomar y vamos a restar 2 veces la desviación por el promedio. Así que sería promedio menos 2 por la desviación y ahora promedio más
la desviación. Eso estamos haciendo, se dan cuenta, lo mismo que antes, pero ahora estamos sumando y restando 2 veces la desviación. Vamos a poner aquí la formita por si se la perdió. Entonces, promedio menos 2 veces la desviación y promedio más 2 veces la desviación. ¿Bien? ¿Qué habrá que hacer luego? Lo mismo de hace un rato. Contar ahora las notas que están entre 3,2 y 7,0. Bien. Para eso, contar puntos sí, el mismo contar de hace un rato, para que usted vaya copiando y pegando si quiere lo mismo. La única diferencia va a estar en los criterios. Es contar puntos sí. La misma columna, entonces en ese aspecto no hay nada que cambiar, solo cambia el criterio que debería ser mayor a 3,1 y punto y coma, la misma columna, y el criterio que sería ahora menor a 7,6. Bueno, la verdad es que ninguna nota es mayor que 7. Así que quizá bastaba, yo hice el cálculo completo de nuevo, pero quizá bastaba contar solo las notas mayores a 3,1, porque ninguna nota mayor a 7. Así que la nota mayor a 3,1 es lo mismo que la nota mayor que la nota entre 3,1 y 7. La nota mayor es que 7. Entonces calculamos esas notas para el mismo contar puntos sí, la misma columna, así que el mismo criterio, el mismo comando, exactamente igual. Solo cambian los criterios. Ahora va el criterio mayor que 3,1, menor que 7. Este último se puede editar si usted quiere, funciona. Y luego solo nos quedaría hacer la división con el total de la población para poder verificar si esto anda cercano a un 95%. Ahí vemos que efectivamente esto es cercano a un 95%, entonces uno esperaría, por así decirlo, que esto sí tenga una distribución normal. Claro, vamos a poner la forma. Copiar y copiar la fórmula. El 3,2, perdón. Yo lo puse mal acá, 3,2 como bien dice el compañero. Eso da 614. Vaya a redactar mientras tanto, si ya avanzó en eso, ¿qué debería decir? El porcentaje de nota entre tanto y tanto es 95,8. En este caso, sí se ajusta una distribución normal porque anda cercano al 95%. Bien. Es lo que uno debería decir en esa pregunta que no vamos a redactar en esta ocasión para que usted ya la vaya redactando si quiere soltar. Bien, ¿qué tal? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna por aquí? ¿Ninguna por allá? Bueno, ya hemos hecho, entonces, como les decía, 2 criterios. Entonces, por ejemplo, se debería dijeron que no, debería descentrar, el de los porcentajes nos han dicho que sí. Nos queda uno por hacer, que fue el que saltamos, que es el criterio
criterio gráfico. ¿Bien? No lo vamos a hacer, ¿ya? O lo vamos a hacer, pero no voy a hacer la fórmula rápida, ¿vale? No voy a responder preguntas, me disculpo por este ratito, pero no voy a responder preguntas de, profe, ¿cómo era esa fórmula? Porque esto es algo que hemos hecho casi todo el semestre. ¿Bien? Entonces, lo importante es ver qué forma tiene el gráfico. ¿Ya? Usted practicará la regla de Sturges si es lo que le cuesta, pero solo quiero llegar a la fórmula del gráfico, ¿vale? No quiero practicar la regla de Sturges, así que si se pierden eso, me voy a disculpar, pero en esta ocasión no le voy a responder. Hasta el final de la clase quizás no podría ayudar. ¿Bien? Pero quiero que lleguemos a la forma gráfica y no perdamos tiempo en la regla de Sturges que no que conocer. ¿Bien? Entonces, si queremos hacer la forma gráfica, necesitamos hacer dos cuentas antes, una del número de intervalos, ¿bien? Eso se calcula así, con un redondear a secas, que sería la regla de Sturges, 1 más 3.3 por logaritmo 10. ¿Logaritmo 10 de qué? De la cuenta, punto y coma, 0 decimal, y ahí tenemos que son 10 intervalos. Luego sería la amplitud, y la amplitud es redondear punto más, de el rango dividido el número de intervalos, punto y coma un decimal, 0,6. Eso es lo que nos interesa. O sea, en una prueba, por lo menos en la prueba 1, nos dijeron tome la amplitud igual a tanto. Así que esto es algo que podría haber calculado y ser perfectamente en una prueba. ¿Ya? Por lo menos la prueba 1 fue así. No hubo que aprenderse la regla de esto, eso estaba hecho. Bien, ¿qué hacemos con eso? Lo que vamos a hacer es una tabla dinámica para poder agrupar todo esto y así poder hacer el gráfico. ¿Bien? Para la tabla dinámica vamos a seleccionar toda la base de datos y la vamos a hacer una hoja de cálculo que ya existe, la vamos a poner por aquí abajito la tabla dinámica, ahí la tenemos, queremos ver las notas finales y lo que vamos a hacer es contar. Aquí abajito tenemos la tabla y recuerde que queremos poner amplitud de 0,6, entonces la vamos a agrupar de 0,6 en 0,6. Es serio. El decimal, la cosa técnica. ¿Y tiene punto? Punto 6. ¿El coma? Sí, el coma, es que el grado único más no 0, el coma 6. Con la coma. Ahí está. Bien, muchas gracias. Súper, ahí está. Entonces, bueno, lo que queremos hacer, la verdad es que es el gráfico que incluye esos numeritos solamente. Lo vamos a pegar aquí rápidamente porque lo que queremos es el gráfico. Estos son los rangos de puntaje o rangos de notas y lo otro es el número de alumnos. Entonces, esto lo integramos así. Vamos aquí, insertar, gráfico de barra, ahí tenemos el histograma. Vamos a agrandar las columnas para que esto parezca histograma. Ahí está. No vamos a poner los títulos, pero porque solo me interesa que veamos la forma que tiene esto. Y eso. El promedio está en 5,1, así que déjenme hacer aquí una línea y la vamos a marcar ahí abajo. Tenemos una línea, la vamos a marcar poquita, y esto está en 5,1, dijimos, el promedio 5,1, así que aquí en el gráfico sería poner esta línea de 5,1. Aquí está. Bueno, todo esto la verdad es que lo hicimos porque lo hicimos a la rápida, porque usted ya debería saber, ¿vale? Pero en esta prueba, el gráfico debería haber hecho. Porque usted solo, o como le pasó en la prueba 1, ya tiene todos los datos calculados, usted solo tiene que buscar el gráfico y agrandar las columnas. Lo que queremos responder, por eso que hicimos la gráfica rápida, solo nos interesa saber si el gráfico tiene forma de campana respecto a esa línea que hemos hecho ahí. Nos damos cuenta que no.
porque de hecho el gráfico está como tirado a la derecha. ¿Qué es lo que nos decía el coeficiente de asimetría? Gran parte de los datos están por arriba del promedio. Muchos datos están por arriba del promedio. Entonces vemos que estas tres torres, de hecho, esto debería estar, la verdad que debería estar en la mitad, entre 4, 7 y 5 y 5 y 3, ahí está la mitad. Sí, debería estar justo aquí en la mitad y nos damos cuenta que debería ser mucho datos por sobre el promedio, no tiene una forma de campana. Con respecto al promedio, está ladeado hacia un lado. Entonces, vamos a decir eso. No tiene una forma de campana respecto a la media, por lo tanto no se ajusta a la distribución normal. La gráfica no tiene forma de campana respecto a la media. Por lo tanto, no se ajusta a una distribución normal. Y con esto estamos respondiendo la pregunta C, que es la que había quedado pendiente. Con esto entonces estamos dando respuesta a la pregunta C, que es la que había quedado pendiente. De todo el análisis. Bien. Bueno, por un lado buenas y por un lado malas noticias. No, pero igual, ya. La distribución es normal. Nos han dado tres criterios que no, así que deberíamos cumplir que la distribución no es normal. Eso quiere decir que para calcular probabilidades, por el lado bueno, por así decirlo, para calcular probabilidades bastaría, como no es normal, la única manera de calcular probabilidades sería con el modo clásico. O sea, como lo hicimos cuando vimos probabilidades, que se hacían casos favorables dividido casos totales. Entonces, estaríamos diciendo que para las preguntas que vienen, porque esta distribución no es normal, entonces para saber cuál es la probabilidad de que un alumno saque entre un 3 y un 4 en la nota final, entonces estaríamos obligados a contar puntos y conjuntos que tengan entre un 3 y un 4, dividir por el total. Así lo vamos a hacer, ¿bien? Porque la distribución no es normal. Solo porque la distribución es normal. Por eso, por el lado bueno, lo haríamos como el lado de probabilidades. Pero el lado malo de esto es que evita que practiquemos lo último que vimos de este laboratorio, y es calcular probabilidades con el comando de distribución normal. Eso se hace cuando la distribución es normal. Si la distribución fuese normal, podríamos calcular estas probabilidades más rápido utilizando un comando que vimos en la clase pasada, que es el comando de distribución normal. Entonces vamos a calcular esta probabilidad que está aquí de las dos maneras, ¿ya? Para que usted sepa y podamos practicar ambas formas. Cuando no es normal se calcula así, como lo vimos hasta el laboratorio anterior, y cuando sí es normal se calcula así, con el comando. ¿Bien? Entonces, esto es así. Entonces, vamos a hacer aquí la salvedad. Probabilidad para no distribución normal. La verdad que estaba mal dicho, quería hacer como para una distribución que no es normal, pero bueno. Para la distribución, para una y no es normal. Ya. Entonces, la probabilidad de una distribución que es normal, esto se hace en el sentido clásico solamente. Eso quiere decir casos favorables dividido casos totales. Así se calcula la probabilidad en el sentido clásico. Uno simplemente divide casos favorables por los casos totales.
Eso quiere decir que la pregunta decía, notas entre 3 y 4. Eso decía la pregunta. Entre 3 y 4, ok. Entonces, ¿qué habría que decir? Contar notas entre 3 y 4. ¿Entre 2 y 4? No, 3 y 4. Entre 3 y 4 solamente. Y después pasarlo a porcentaje. ¿Bien? Entonces, la nota entre 3 y 4 sería contar puntos sí. Bueno, contar puntos sí conjunto. Vamos a las notas. Contamos todas las notas, punto y coma, el criterio, que sea mayor que 3. Punto y coma, marcamos de nuevo todo la base. El criterio, que sea menor que 4. Ahí tenemos la formulita, sí que se la perdió, la vamos a ver. Pero este es un criterio que trabajamos hace un rato. Entonces, ahí está. Contar puntos y conjuntos, las notas mayores que 3, las que son mayores que 4, son 27, las que están entre medio. Y entonces, para calcular el porcentaje, que sería la probabilidad, habría que pasar a porcentaje dividiendo. Tomamos el 27 y dividimos por el total de la base de datos, y son 600 y algo. Lo sacamos de la cuenta. Ahí. 643. Ahí lo tenemos. En formato porcentaje, con dos decimales o con uno, como usted prefiera, 4.2. Esa es la probabilidad de una distribución que no es normal. Por el 643, total de la base de datos. Bien, lo vamos a hacer con el comando de distribución normal, ¿ya? Para que veamos la diferencia, ¿bien? Y así vamos a practicar cómo lo hicimos para esta parte de la materia, porque recuerden, lo hemos hecho contando, porque eso es la forma de hacerlo cuando la distribución no es normal. Pero si la distribución es normal, la manera de hacerla es otra, ¿bien? Que fue como lo hicimos en la actividad 1. Y para eso se ocupa el comando de distribución normal. Lo vamos a recordar, cosa de que aquí, cosa de que si usted así. Cosa de que si usted lo iba a olvidar ahí en este ratito, recuerden que vamos a tener la próxima semana, entonces por si lo iba a olvidar mientras usted estudia, aquí está. El comando calcula la probabilidad siempre para abajo. Cuidado con eso. Entonces, cuando uno quiere calcular la probabilidad menor que un valor K, uno reemplaza por K, punto y coma promedio, desviación O. El comando de distribución punto no. Si queremos calcular la probabilidad para arriba, 1 menos K media desviación, etc. Y si queremos calcular un valor entre medio, ¿cómo lo hacemos? Calculamos la probabilidad, por ejemplo, entre 3 y 4. Calculamos la probabilidad de que sea menor que 4 con el comando de distribución normal. Menor que 4 y le quito los que son menores que 3. ¿Bien? Eso me debería dar entre 3 y 4. O sea, piénselo así. Si yo les digo, chiquillos, ¿quiénes tienen menos de 4 lucas? Aquí todos levantamos la mano, ya. Y todos los que tienen más para afuera. Aquí en la clase nos vamos a quedar con solo los que tienen menos de 4 lucas. Y después les digo, ¿quiénes tienen menos de 3? Nosotros, ya, todo eso es para afuera. ¿Quiénes son los que van dentro de la sala? Los que tienen entre 3 y 4. Porque sacamos a todos los que no tenían 4 y después sacamos a todos los que tenían menos de 3. Entonces nos quedamos con los que tienen entre 3 y 4. Entonces esa es una forma de hacerlo restando. De hecho, de todas maneras, igual aquí aparece ejemplos. ¿Ya? Lo estuvimos haciendo la clase pasada por ahí. Algunos, por ejemplo, la probabilidad de que tenga una llamada menos de 5,7 minutos
ahí tenemos la distribución normal. O más de 5,7 o entre distribución normal de la distribución normal. Vamos a ver acá. Ahí están los comandos de todas maneras. Sería así. Probabilidad, entonces, esto sería para una distribución que es normal. Entonces, la probabilidad de una distribución que es normal se hace con el comando distribución normal. Eso es importante tenerlo claro. Se hace con el comando distribución normal, no de la manera clásica. Esa es la diferencia de lo que hicimos antes. Antes se hizo de la manera clásica, ahora no. Y entonces, para entre 3 y 4, la respuesta sería así. Bien, lo vamos a hacer directo porque nos quedan 2 minutitos. Pero queremos que sea entre 3 y 4. Entonces dijimos, vamos a calcular la probabilidad de que sea menos que 4 primero. Entonces se calcula así, distribución.norm. El comando, déjenme poner esto grande para que así se vea mejor. Entonces el comando sería distribución.norm, que viene a secas, no el que trae la n al final ni nada por el estilo, y es menos que 4, entonces ponemos 4. Ese es el valor. Abajito de la fórmula me va diciendo qué poner. Primero ponga el valor, x, en este caso 4. Luego, la media, punto y coma, la media. Vamos a la tabla y la tenemos en la tabla de análisis de datos. La media, punto y coma. El comando me dice que poner luego, la desviación. Punto y coma siempre va un 1 al final. Distribución 4, la media, la desviación 1, cierro paréntesis. Ellos son la probabilidad de nota menor que 4. Si le quiero quitar la de 3 para que le quede el medio, menos distribución.norm, 3, punto y coma, la media que es de 2, punto y coma, la desviación que es de 6, punto y coma 1. Aquí estamos calculando entonces las notas. Primero, las notas que son menores a 4 y le quito las notas que son menores a 3. Entonces voy a quedar las notas que están entre medio. Bueno, y con eso terminamos la clase. El porcentaje nos da bien distinto. Observe usted, si nos estamos formando porcentaje con un decimal, nos dio 10, el otro nos había dado 4,2. Hay alta diferencia entre uno y otro. O sea, no es lo mismo calcular probabilidades para una distribución normal y para una que no. Por eso es que hay que verificar previamente para saber qué método uno ocupa para calcular probabilidades que estén correctas. Hay que verificar si la distribución es normal o no. Bien, jóvenes, con eso lo dejamos hasta acá. Paso a la lista. Esta sería la penúltima semanita nomás de lista. Ya la próxima semana se acaba la asistencia en todo. ¿Cuándo es la prueba? Sí, la semana que viene se acaba la asistencia en todo. Prueba 17 del 06. Hoy día es martes. ¿Qué va a pasar el jueves? Les recuerdo que la prueba va a ser la próxima semana, el día martes. Les envié un correíto al inicio de la clase especificando todas las fechas de aquí al final del semestre. Esas fechas ya no deberían cambiar. Y para el próximo jueves vamos a seguir repasando. Para el próximo jueves vamos a seguir repasando esto y toda la materia, la verdad que vamos a repasar para la prueba. Así que vamos a partir desde modelo de regresión. Porque todo esto fue repaso. Sí, vamos a hacer la prueba de repaso. Ya. Altana, está por aquí. Aparicio.